Estamos en directo, son las 9:01 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos este nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio que ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente y con la colaboración de Unicaja Banco. Gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de crisis climática y del equilibrio de los ecosistemas. Y lo vamos a hacer con un gran especialista en el tema, con Eloy Revilla. Eloy Revilla es desde 2019 director de la Estación Biológica de Doñana, considerado, como sabéis, uno de los centros de investigación más relevantes en España en el área de recursos naturales y que además gestiona la Reserva Biológica de Doñana, en el corazón de este espacio protegido. Licenciado en Biología por la Universidad de León, Eloy Revilla ha sido investigador en Leipzig, Alemania, y en Jerusalén, en Israel, además de trabajar en los programas de investigación Marie Curie de la Comisión Europea o el programa español Ramón y Cajal. Además es autor y coautor de infinidad de publicaciones, más de 120 publicaciones científicas, en especial las relacionadas con la conservación de las especies amenazadas, manejo y conservación de poblaciones y conservación de la naturaleza. Un honor contar con tu presencia, Eloy. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Como sabéis, siempre os pido que si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirla en el chat del programa, que intentaremos responder al mayor número posible de ellas. Vamos a entrar en materia, entramos en materia. Desde este programa repetimos siempre lo mismo, y no es ciencia ficción, realmente es la cruda realidad. Si seguimos con nuestro estilo de vida, los sapiens podremos llegar a arriesgar de aniquilarnos a nosotros mismos. Y cuando esto se comprende, muchos experimentan la misma sensación de incomodidad y pánico que experimenta quien va al médico, está sano y de repente le dice que está gravemente enfermo. Lo malo es que después nos olvidamos de todo y la gravedad que hemos visto en lo que nos han dicho desaparece en nuestro horizonte. Se ha estropeado la máquina del aire acondicionado de la fábrica del mundo y parece que no tiene remedio, o sí lo tiene. Nuestro planeta está enfermo, solo que pretendemos, como he dicho antes, no saberlo, y luego, tarde o temprano, cuestión de años o de siglos, es posible, si los sapiens no ponemos remedio, que desaparezcan muchas cosas de la faz de la Tierra. Recuerdo una frase de Edward Wilson, de la Universidad de Harvard, uno de los mayores expertos mundiales en biodiversidad, que escribió en 1999 una frase que me ha impactado. Aunque nadie lo quisiera, somos la primera especie que se ha convertido en una fuerza geofísica capaz de alterar el clima de la Tierra. Un papel que normalmente estaba reservado a la tectónica o a los ciclos glaciales. Somos los sapiens a veces los mayores destructores de vida. De hecho, así lo atestiguan muchos geólogos, muchos especialistas que dicen que hemos pasado de ese periodo de normalidad climática que era el Holoceno a el Antropoceno. Eloy, con una población humana que sigue creciendo y cuyo consumo de recursos sigue cada vez aumentando más, ¿somos conscientes, tú tienes la sensación de que somos conscientes de que el planeta tiene recursos limitados? Hombre, conscientes no lo somos a nivel individual, básicamente por cómo funciona nuestra memoria, ¿no? A nivel personal. La memoria con la que nosotros trabajamos es como mucho, llega 3 generaciones atrás, y esa es la que determina cómo nos organizamos en el día a día, qué cosas hacemos, cómo diseñamos nuestra vida, nuestras aspiraciones. Todo lo demás, aunque nos lo cuenten, no entra dentro de la consideración a la hora de organizar el día a día. Tenemos siempre la sensación de que el mundo ha funcionado como
esa experiencia que tenemos nosotros de nuestra vida y lo que nos han contado nuestros padres y abuelos, que es a lo que llegamos, y eso es mentira. El mundo ha sido muy diferente, la historia evolutiva de los humanos es muy larga, las condiciones por las que hemos pasado como especie son muy diferentes a las actuales, y aún así son muy breves con respecto a la historia de la vida en el planeta, ¿no? Podemos decir, 2 millones de años atrás el mundo ha cambiado poco, pero si nos vamos en 1.000 millones de años atrás ha cambiado bastante, ¿no? Entonces no somos conscientes por eso, porque utilizamos muy poca información de la que hay disponible para organizar nuestra vida. No pensamos en ello. No estamos saliendo todavía, estamos metidos dentro de la experiencia que nos ha procurado la pandemia del COVID. Y yo creo que ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad, al menos es la sensación que tengo, destruimos el sistema que sustenta la vida, rompemos un equilibrio. La deforestación, por ejemplo, es una de las principales causas, creo yo, de la pandemia, ya que rompe el equilibrio de los animales y que están dentro. Con sus nefastas acciones, el hombre ha arrasado e invadido en estos últimos tiempos hábitat de las especies silvestres, contribuyendo a crear una tormenta, yo diría que perfecta, para la transmisión de enfermedades infecciosas entre animales y personas. Yo creo que la naturaleza nos sigue enviando un mensaje, y que nos ha enviado un mensaje muy fuerte con el COVID. ¿Por cuántos motivos es importante la biodiversidad de tu observatorio? ¿Cómo lo ves? Sobre todo hablando de salud pública. Pues el primero y fundamental es por nuestra propia supervivencia. Eso es así, como bien has dicho tú. Nosotros somos parte de ese sistema vivo que es el planeta y dependemos de esa red de interacciones que nos ofrece la vida en el planeta, ¿no? La biodiversidad es muy importante. Una de las cosas que quizá más llama la atención cuando uno reflexiona sobre el tema es que tendemos a pensar que nosotros estamos aparte de la naturaleza, que nuestra sociedad humana es una parte y la naturaleza es otra, que podemos funcionar de manera independiente, y eso no es así, no es real. La economía es una ciencia emergente que sale de la ecología. Son las mismas reglas que aplican a la ecología, la economía las tiene que seguir, nos guste o no. Es lo mismo que la química es una ciencia emergente de la física y todo lo que ocurra dentro del mundo de la química tiene que seguir las leyes de la física. Antes o después es así. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Somos un animal, somos un ser vivo, y como tal tenemos que seguir las mismas normas que aplican al resto de seres vivos. Nos guste o no, no quiero decir que podamos escaparnos, es que no hay escapatoria, es parte del funcionamiento de los seres vivos. Y eso hace que nuestra propia supervivencia sea el principal motivo para conservar la biodiversidad. Necesitamos respirar, necesitamos beber agua con calidad, necesitamos comer. Son 3 cosas básicas del día a día que de manera crítica dependen de la biodiversidad del planeta, a múltiples escalas, desde la local hasta la global. Y tampoco, una cosa que quizá es una reflexión que hay que hacerse es que la vida va a seguir. Nosotros sabemos que todas las especies acaban extinguiéndose, eso lo sabemos, es un hecho a lo largo de la historia evolutiva. Sabemos que el planeta va a desaparecer. Estamos hablando de miles de millones de años. En cuanto se consuma todo el hidrógeno que tiene el Sol, pues el Sol va a cambiar y va a afectar al planeta Tierra. Se va a apagar, vamos a decirlo así. Eso somos conscientes de ello desde un punto de vista científico. Es cuestión de escalas temporales. Eso va a ocurrir. Claro, las condiciones en las que nosotros podemos vivir son las condiciones en las que nosotros hemos aparecido como especie, que somos un momentito, un instante en la historia del planeta, que es un planeta que tiene su propio ciclo de vida, que, como hemos dicho ahora, acabará desapareciendo, pero que, claro, si las modificamos, vamos a tener problemas como especie. Eso como especie, desde un punto de vista evolutivo, pero como sociedad estamos adaptados a las condiciones ambientales de los últimos 5.000 años, ese holoceno que decías tú antes, y nos hemos adaptado tan bien, de manera tan intensa, con una cantidad de población tan grande y tan dependiente de esas condiciones ambientales, que si las modificamos vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque eso afecta al cuánta gente, de qué manera y dónde se puede vivir. Es muy relevante desde el punto de vista egoísta, personal, para las personas, ¿no? Esa es la razón fundamental para pensar en proteger la biodiversidad, sin duda, porque dependemos de ella. ¿Cuánta biodiversidad tenemos en el mundo y cuánta de alguna manera estamos perdiendo?
enamóranos un poco de lo que es la biodiversidad, porque tengo la sensación que muchas veces es una imagen bucólica la que se tiene del campo, de los animales, de la naturaleza, pero la biodiversidad es algo más, ¿no, Eloy? Sí, la biodiversidad es un concepto complejo. Incluye no solo el número de especies, la riqueza que llamamos técnicamente, que descritas debe haber como 1,5 millones, pero las estimas es que hay entre 8 y 10 millones de especies. Entonces, conocemos una fracción pequeña del total de biodiversidad que hay, de la parte de biodiversidad que corresponde al número de especies. Pero también es la variabilidad genética que tiene cada una de esas especies. ¿Cuánta variación hay dentro de una especie? Y eso depende del tamaño de población y de su historia evolutiva. Es muy importante también para las especies de las que dependemos, las especies domésticas, que requieren, desde un punto de vista, de nuevo, egoísta humano, necesitamos conservar esa variabilidad genética en las especies domesticadas por nuestro propio bien, ¿no? También es biodiversidad las interacciones entre estas especies, cómo de complejas son las redes de interacciones entre especies en los distintos sistemas. La cultura, que no solamente tenemos cultura los humanos, que es parte de esa variabilidad en conocimiento, en comportamiento que tienen distintas especies, es parte de esa biodiversidad. Entonces, es un concepto complejo que es la red esa de la vida que ha dicho el propio Wilson, que mencionabas tú antes en muchos de sus libros. Y una cosa que es muy importante en cuanto a cuánto estamos perdiendo de esto, pues os voy a dar unos números para que os hagáis una idea. La producción primaria neta es la cantidad de biomasa que se fija por fotosíntesis en el planeta, que es básicamente de lo que dependemos los seres humanos y el resto de seres vivos. Casi la mitad de esa producción primaria neta a nivel de planeta la consumimos nosotros, los humanos, tanto directa como indirectamente. Fijaros los números de los que estamos hablando. De todo lo que se fotosintetiza en el planeta, en los mares y en la Tierra, es entre el 40 y el 50% nos la apropiamos los humanos. Es muy, muy grande. Y si pensamos en biomasa, en la masa, en el peso, por decirlo más coloquialmente, de los seres vivos, los humanos somos el 36% del peso de todos los mamíferos que hay en el planeta. Fijaros, si cogiéramos una gran balanza, nosotros, las personas, seríamos ya el 36% de todos los mamíferos. Pero es que si añadimos los animales domésticos, las vacas, los cerdos, las gallinas, añadimos otro 60% de biomasa. Solamente el 4% de la biomasa total de estos animales son animales salvajes. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto hemos sido capaces de ocupar en las redes tróficas, que es como se llaman, el consumo de energía y materia a nivel de planeta. Eso es muy importante. Y es un riesgo muy grande porque cualquier variación en esa productividad a nivel de planeta, provocada por el cambio que sea, el cambio climático puede ser uno, nos va a afectar directamente a nosotros porque somos el principal componente somos los principales consumidores de esa producción primaria. Eso es así. Entonces, son números que nos dan una idea del impacto que vamos a tener, que estamos teniendo como especie en el planeta. Si no me equivoco, si tuviéramos que pesar, Eloy, los seres vivientes por una parte y por otra parte las cosas que hemos construido los humanos, tengo la impresión de que ya pesaría mucho más lo que han construido los humanos que no los seres vivientes. Claro, sí, pero eso es porque estamos utilizando una energía acumulada durante millones de años, una energía que de nuevo depende de esa producción primaria neta o ha dependido, que es el combustibles fósiles, básicamente carbón, petróleo y gas, son los tres combustibles fósiles que están generados por esa materia orgánica acumulada y no completamente descompuesta, digamos, y es lo que estamos quemando hoy en día y es lo que nos permite esa capacidad de transformación del medio ambiente tan grande, ¿no? A nivel geológico, Claro. bien dice la definición de antropoceno, ¿no? Hago una paréntesis porque me gustaría de alguna manera preguntarte, tú eres director de la Estación Biológica de Doñana, me gustaría que comentases algo de cómo nació y cuáles son los objetivos en los que normalmente está trabajando para encuadrar a nuestros telespectadores el trabajo que haces. Pues la Estación Biológica de Doñana es un centro de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nace a principios del año 65, me parece que fue,
Entonces tenemos 57 años, ¿no? Ahora mismo, y es un centro de investigación que trabaja sobre todo en la conservación de la biodiversidad, por un lado entendiéndola desde un punto de vista de ciencia básica y multidisciplinar, y por el otro desde un punto de vista aplicado para entender por qué se pierde y cómo podemos revertir esa pérdida de biodiversidad y qué consecuencias tiene para el medio ambiente y para nosotros mismos, ¿no? Trabajamos en eso. Y el origen está en los planes de transformación del Bajo Guadalquivir, de todo lo que era el estuario del Guadalquivir y las marismas de Doñana, ¿no? Que había en los años 60. Un lugar donde invernaban una gran parte de las aves acuáticas que venían de Europa, y ante el plan que tenía en aquellos momentos la dictadura de transformarlo y convertirlo por un lado en arrozales y por el otro en eucaliptal, se realiza un movimiento internacional para conseguir dinero y convencer a la dictadura de que había que conservarlo, ¿no? Y así nace la Reserva Biológica de Doñana primero, que era una estación de campo, que es la que sigue dependiendo de nosotros, y que fue el núcleo del Parque Nacional de Doñana. Así es como se originó la Estación Biológica de Doñana. ¿Cuáles son las áreas exactamente donde se trabaja concretamente? Pues nosotros trabajamos, además de en Doñana, como no puede ser de otra manera, también en múltiples lugares de Andalucía y de España también, pero de Europa. Y de Europa, de África, de América se ha trabajado y se trabaja mucho. Ha habido proyectos también en la Antártida. Se trabaja en múltiples lugares de España y del planeta. Y no solamente en zonas bien conservadas, sino también en ambientes muy humanizados y en zonas agrícolas también. Y evaluando, por ejemplo, hay proyectos ahora mismo en cultivos bajo plástico y el efecto de polinizadores. Y, en fin, que se trabaja en una variedad de ambientes muy grande y de sistemas. ¿Sí? Si tuvieras que hacer una lista de las prioridades que tendríamos que tener para poder de alguna manera disminuir el impacto climático en la biodiversidad, ¿en qué orden pondrías lo que son las acciones que habría que hacer? Por ejemplo, no sé, incrementar las áreas protegidas, mejorar el crecimiento y seguimiento de la biodiversidad en determinados lugares. ¿Cómo habría que proceder en este sentido? Hombre, van de la mano, ¿no? Yo no diría que una tenga que ir primero de la otra. Lo que sí que diría es que necesitamos conocimiento para actuar de manera eficaz. Como bien estamos aprendiendo a nivel de sociedad, no es que no lo supiéramos, sino que yo creo que socialmente lo estamos aprendiendo con la pandemia. La gente se da cuenta que con el conocimiento previo podemos actuar muy rápido, pero no podemos esperar para actuar a tener toda la información. Eso no puede ser. Entonces sí que es necesario que vayan de la mano. Necesitamos áreas protegidas para preservar especies, poblaciones, ecosistemas, pero también servicios ecosistémicos de los que dependemos nosotros. Hay muchos tipos de áreas protegidas, algunas que son muy pequeñitas, que se utilizan para salvar una población de una especie amenazada, pero otras que son más grandes, que por ejemplo sirven para salvar un ecosistema, como el propio Doñana, y otras que son para proteger un servicio del que nosotros dependemos. Muchas áreas protegidas en Norteamérica, por ejemplo, están a nivel de cuenca hidrográfica, entonces cabeceras de ríos que nutren un embalse, por ejemplo, están protegidas y se quiere que sea así. No hay ganadería, se mantiene el bosque, porque esa es la mejor manera de asegurar un recurso que es el agua que tú tienes que almacenar ahí con una cantidad y una previsibilidad en el tiempo que es importante para nosotros como humanos, ¿no? Entonces, van de la mano, no los podemos separar, ¿no? Es así. Estoy convencido de que la forma en que nos estamos alimentando los sapiens está procurando un cierto daño también a la biodiversidad. De hecho, ha provocado hasta ahora la pérdida del 70% más o menos, tú me dirás los números si son exactos, de lo que es la biodiversidad terrestre y del 50% del agua dulce. ¿Cómo se podría reequilibrar esta situación? Porque es una de las cosas más graves que afecta a la biodiversidad. Sí, eso es un problema y la respuesta no es sencilla porque somos muchos y necesitamos muchos recursos y vamos a seguir siendo más. Ahora mismo debemos de andar por 7.600, 7.800 millones de personas. Vamos caminos de 8.000 millones. En algún momento de este siglo vamos a llegar al pico de población humana. Cuanto antes ocurra mejor por nuestro propio bien. Yo insisto, siempre hablo en primera persona como especie.
Evolutivamente estamos diseñados para ir yo primero, luego mis hijos, luego mi grupo, luego mi especie y luego las demás. Es así. Entonces somos egoístas y siendo egoístas tenemos que ser conscientes que cuanto antes lleguemos al pico de población humana, más reduciremos el riesgo para nosotros mismos, ¿no? Porque el planeta está al límite, como hemos comentado antes, y es un problema muy grande. La producción de comida ahora mismo depende de manera muy, muy intensa de combustibles fósiles que están llegando también al pico y que van a caer a gran velocidad. Entonces, necesitamos sistemas de producción que no sean tan dependientes de materiales no renovables. Se puede hacer porque lo hemos hecho durante miles de años, desde el inicio de la revolución neolítica, antes de contar con el gas, por ejemplo, o el petróleo, para producir fertilizantes, por ejemplo, o para producir pesticidas que antes no utilizábamos. Pero hay también problemas con el suministro de fósforo, por ejemplo, que es muy limitado, hay muy pocas reservas de fósforo y se están agotando también. Entonces, bueno, ese reciclado de residuos que tienen un gran valor y que tenemos que convertir en abono es algo que tendríamos que recuperar. El consumo, la cantidad de consumo per cápita también es muy relevante, no solo la cantidad de población total. No es lo mismo que estemos comiendo filete para comer y para cenar todos los días que comiendo filete un par de veces por semana. El impacto ambiental que tiene es muy grande. Pensad que la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente, esto significa cuánto tengo que dar de comer yo a un cerdo. Yo puedo comer exactamente lo mismo que lo que come un cerdo. Entonces, es de un 10% la eficacia. Solamente un 10% de lo que yo doy de comer a un cerdo se convierte en cerdo y yo puedo aprovecharlo. Entonces, tiene que ver con esos números, es pura aritmética. Esto es economía, es lo mismo, son números. Somos muchos, consumimos muchos y la disponibilidad de tierra agrícola también está limitada. Ya no hay muchas más tierras agrícolas que podamos poner en explotación. Ya las mejores ya las hemos transformado y las que quedan se están transformando a gran velocidad, que son básicamente zonas en Sudamérica y África, con un coste muy elevado para la biodiversidad, que son el cerrado brasileño, la Amazonía, cuenca del Congo. En fin, que la producción de comida es un problema muy grande y tiene que ver con ser conscientes de la necesidad de regular el uso de recursos y de consumir más localmente también. Fíjate, no creo que sea solamente un problema de la agricultura, también en cuanto a la pesca, porque muchas veces imagino si los chinos decidiesen de comer pescado como lo comen los japoneses, con la cantidad de millones de chinos que hay, al final ahora mismo los océanos no darían de sí el suficiente pescado como para poder comerlos todos, o sea que también nos estamos cargando de alguna manera este límite que tienen también los océanos de biodiversidad. Sí, los océanos están completamente sobreexplotados. Es una cosa que sabemos desde hace muchos años. De hecho, las recomendaciones científicas que se pasan a los gobiernos se saltan una y otra vez. Se dice, este es el stock máximo de sardinas que se pueden pescar, pues los gobiernos siempre acuerdan pescar por encima de ese stock y las poblaciones siguen disminuyendo. No es ninguna sorpresa, lógicamente. Y no hay recursos suficientes para el tipo de consumo que hacemos en algunos países. Japón, tú lo has mencionado, pero Corea también, Portugal también y España también. Nosotros somos uno de los primeros consumidores de pescado a nivel mundial, tenemos una flota artesanal importante que es en la que nos deberíamos centrar, pero también tenemos una flota industrial muy potente que pesca en aguas internacionales que no están reguladas, en las que se puede hacer lo que queramos y es un problema de difícil solución, de gobernanza. ¿Sí? Fíjate que me llama la atención no solamente la irresponsabilidad que hay en cuanto a los límites de la biodiversidad, de la alimentación, sino también la cantidad de desperdicio que tenemos con respecto a lo mismo a lo que producimos. El 20% concretamente de lo que se produce de alimentos en Europa se tira a la basura. Es decir, llama la atención que producimos como si no tuviéramos límite y por otra parte eliminamos o desperdiciamos un montón de alimentos, ¿no, Eloy? Sí, sí, eso es así. Y no solo comemos mal en cuanto a calidad y cantidad, comemos productos de mala calidad para nosotros. No digo que no cumplan normativa, que es saliéndome de la discusión que ha habido en los medios en estas últimas semanas, sino de calidad desde un punto de vista de nuestra propia salud. Comemos un exceso de hidratos de carbono, comemos un exceso de grasas, comemos poca fibra, comemos demasiada carne.
sino también de la cantidad. Además, comemos demasiado a nivel individual y eso hace que nos volvamos muy, ¿cómo te diría?, muy caprichosos a la hora de consumir cosas, a la hora de comprar. Compramos con los ojos, no con el gusto. Compramos manzanas que brillan, que son bonitas para estar en la tienda, o un tomate, que son preciosos, pero que tienen, digamos, escaso valor como tomate. Sí. Cuando uno ha probado un tomate de verdad, se da cuenta enseguida de que el tomate que uno consume habitualmente pues es mejorable, vamos a decirlo así. Eloy, sucede que hay una buena voluntad, llamémoslas buenas intenciones en los políticos de mejorar la biodiversidad, de salvarla, etcétera. Por ejemplo, hablamos del Green Deal o del Pacto Verde Europeo, que en el fondo, en teoría, sería una estrategia para ayudar a la biodiversidad, para impulsar la recuperación de crisis, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, la COP26 también, que se hablaba, pero tengo la sensación de que los políticos no siempre hacen los deberes hasta el fondo y sobre todo que se deja como la libertad de hacer o no hacer y esto al final termina hablemos por ejemplo de la descarbonización, que es un problema que cada vez se va aplazando mucho más, es decir, 2030, 2050, los países que llegan, que no están desarrollados, dicen, bueno, los que os habéis desarrollado hasta ahora habéis usado el carbón y el petróleo, ahora pretendéis que nosotros nos desarrollemos, pero no usando esto, es decir, es un problema, parece que los políticos no terminan de afinar bien en este sentido, ¿no, Eloy? No sé. Sí, ¿cómo te respondería yo? Diría que sí, que es un gran avance que este tipo de asuntos entren en la agenda política y además entren definiéndola al completo, y no por varias razones, y tienen que ver con nuestra formación a nivel individual. Este cambio se está produciendo muy rápido por necesidad, como estamos discutiendo. En cuanto la gente ve los números, se sienta y lo piensa, te das cuenta de que no podemos hacer otra cosa. Es como tirarse de un avión sin paracaídas, no reaccionar. Y el no tiene que ver con esa falta de formación, con ese mantenimiento de políticas de crecimiento, digamos. Y tienen que ver básicamente con lo que decíamos al principio del todo, que tendemos a tomar decisiones basadas en información que nosotros hemos experimentado a nivel personal y muy de manera heurística, con reglas del dedo, sin racionalizarlo de manera más profunda. Esto hace que el paradigma del crecimiento esté dentro de todo lo que se diseña. Y crecimiento significa aumentar la cantidad de energía y de materia que estamos consumiendo. No mantener, sino aumentar. Eso sabemos que no puede ser así, porque eso es asumir que el infinito existe y el infinito solo es un concepto, ni siquiera el universo es infinito. Entonces, en algún momento tenemos que tocar ese techo, lo estamos tocando ya. Cuanto antes lo reconozcamos, mejor para nosotros. ¿Cuándo crece la economía de una sociedad, de un país? Pues cuando aumenta el consumo per cápita o cuando aumenta la población. Sociedades desarrolladas, maduras, como las nuestras, las occidentales, en las que ya la población no está aumentando y el consumo per cápita tampoco va a aumentar mucho más, y a menos que cambiemos la estructura de desigualdad que hay a nivel social, que es lo que limita la cantidad de consumo per cápita, pues van a tender a no crecer. Eso es así económicamente. Y si crecen es porque están consumiendo recursos que están extrayendo de otros lugares, ¿no? Estamos procesando energía y recursos que vienen de lugares que están menos desarrollados que nosotros. Entonces, ese cambio de concepto es muy importante. Tenemos que darnos cuenta que la calidad de vida de una sociedad, la calidad social y económica también, no pasa por el crecimiento continuo. Tenemos que cambiar los indicadores que utilizamos y darnos cuenta de que hay otras cosas que son más importantes que esa. Eso estaba bien en una Europa y Norteamérica de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, como concepto, utilizar el crecimiento después de una devastación muy importante, pero el paradigma ese hay que moverlo, hay que cambiarlo. Y eso es lo que nos falta a nivel político para poder pensar en este tipo de políticas que nos permitan desarrollarnos, vivir, ser felices como sociedad y sin tener un riesgo tan grande para nosotros, ¿no? Creo que escuchándote me viene a la cabeza que una de las características de los seres vivientes parece que es el acumular
que precisamente como si tuviéramos, o sea, acumulamos más de lo que necesitamos, y eso siempre me recuerdo del libro de Robinson Crusoe, ¿no? Entre otras cosas tiene un saco de semillas y 7 hectáreas de momento las planta, como si tuviera necesidad de alimentar a toda a una población. Y yo creo que los seres humanos acumulamos y al final eso termina también dañando la biodiversidad, dañando el crecimiento, dañando por las mismas desigualdades también que existen en el mundo, ¿no, Eloy? Eso es, exactamente, es así, es como tal y como lo dices tú, sí, tal cual. 1,5 grados, digamos, son el objetivo del aumento de la temperatura. ¿Cómo hacemos para que hay que afrontar otras políticas climáticas o esto llegaremos a mantenerlo? Porque es cuestión de frenar o de no seguir aumentando. ¿Cómo tendríamos que plantear esto? ¿Cómo tenemos que plantearlo? Hombre, el tener objetivos numéricos claros que nos intenten convencer de que hay un umbral del que no debemos de pasar es importante porque ayuda a planificar en el día a día. Incluso aunque nos pasemos, es relevante mantenerlos porque cuanto más nos pasemos, cuanto más lejos estemos de ese umbral, el más difícil va a ser adaptarnos. Como sociedad vamos a tener que pasar por un proceso de adaptación, que son cambios que son fundamentales en la manera en la que vivimos, en el cómo, en el cuánto somos y en el dónde podemos vivir, que es muy importante. Entonces, cuanto más nos alejemos de esos objetivos, más difícil va a ser la adaptación. Además, existe la evidencia científica de que pasados ciertos umbrales de temperatura se producen cambios más drásticos, no lineales, vamos a decir así, no es un cambio continuo, sino que se produce un cambio brusco y que eso todavía hace más difícil esa adaptación a futuro, ¿no? También hay que pensar que el cambio climático tiene dos caras, una que es drástica y otra que es tendencial. La drástica es el aumento de la variabilidad, las sequías, los incendios, las olas de frío, eso es parte del cambio climático y lo vivimos todos en nuestra piel y tendemos a pensar que eso es a lo que se refiere. Y otro es el cambio en los valores medios a largo plazo, y es que, por ejemplo, las temperaturas de invierno ahora, aquí en Andalucía, que estamos experimentando ahora, no son las que había hace 50, 60 años, son mucho más altas, estamos perdiendo el invierno. ¿Vale? Y eso no somos conscientes de ello, porque es un cambio que es gradual y tenemos la percepción de que un día como hoy, que hay 4 grados por la mañana aquí en Sevilla, la gente dice, uy, qué frío, pero no es así. Si uno mira los números hacia atrás, eso era no ya lo normal, sino que era un día sin helada, que ya no hiela en el Bajo Guadalquivir y antes sí helaba. Entonces son cambios en los que nos adaptamos mentalmente, pero porque los percibimos como lo normal, ¿no? en el día a día. Y es parte de esa adaptación que nosotros vamos haciendo a los cambios ambientales que se producen. Pensando un poco en la situación, antes te hablaba del pescado, que si los japoneses decidieran de comer pescado como los chinos decidieran comer pescado como los japoneses, no habría. Pero también me planteo una cosa, es verdad que nosotros nos podemos permitir en Occidente tener por familia casi 2 coches, porque hay 7 chinos que van en bicicleta o hay muchas personas en África que van a pie, van caminando. Entonces, a este punto tengo como la impresión de que necesitaríamos como una información, una dirección a nivel global, a nivel mundial. Y en este caso, las instituciones como las Naciones Unidas, como FAO, como todo esto, tendrían que, de alguna manera, ayudar a empujar este equilibrio en el planeta. Pero tengo además la impresión de que la información por parte de los medios de comunicación no es suficiente o no llega, o la sensibilidad no logramos hacerla llegar a las personas, a los ciudadanos de a pie. ¿Crees que hay suficiente información o hay suficiente dirección por parte de estos organismos internacionales para poder sensibilizar a la ciudadanía? Falta formación, no falta información. Hoy en día la información está disponible prácticamente para cualquiera que tenga interés en buscarla. Lo que pasa es que está escondida dentro de mucho ruido, de
cantidad de contenido, vamos a decir así, mucho del cual no es relevante. Entonces, hay que ayudar a la gente a ser crítica, a buscar información de calidad, a tomar las decisiones de manera consciente y hay que formarla. Nos tenemos que formar como sociedad y eso pasa por una educación robusta, de calidad y que pueda llegar a todo el mundo. Si no, es difícil porque el cómo estamos organizados socialmente determina la toma de decisiones políticas, ¿no? Necesitamos una sociedad formada para tomar decisiones políticas que sean relevantes para toda la sociedad, no solo para una parte, ¿no? Pasa por la educación, es fundamental. Eloy, esta preocupación, eso que tienen que tener no solamente los líderes políticos mundiales, también los sociales y tal, tendría que calar también en el tejido empresarial. Te están escuchando y te están viendo muchos empresarios y te van a ver a continuación cuando se emita este vídeo en las redes, muchos empresarios. ¿Qué consejo darías a las empresas? ¿Cuál te parece que puede ser la función de la empresa en este sentido para mantener el equilibrio en la biodiversidad? Pues que sean conscientes que sean conscientes de los cambios que vienen. Tendemos a planificar a corto plazo en nuestra vida y también las empresas. Corto plazo, estoy hablando de ventanas temporales de 3 años. Y tienen que ser conscientes de los riesgos que hay y de los cambios que van a venir. Entonces han de planificar para adaptarse, tener planes de contingencia que les permitan ser los primeros en modificar la manera de trabajar, porque todos lo sabemos, cuando vienen grandes cambios, los que primero cambian, los que primero se adaptan son los que tienen ventaja, son los que se llevan el gato al agua. Entonces, va a haber problemas de suministro, eso lo sabemos, porque es cuestión de hacer números y no tiene que ver solo con un problema ahora mismo asociado a la logística a nivel mundial, sino que es una cosa que va a ocurrir recurrentemente por exceso de demanda, por tal y como estamos, para muchos de los productos de los que dependemos, sobre todo los que están más limitados. Entonces tienen que buscar proveedores que sean confiables. Cuanto más corta sea la cadena de suministro, más fácil es tener cierto control sobre ella y capacidad de relacionarse y de gestionar esas cadenas de suministro. La energía va a ser un limitante muy importante. Cuanto antes den el salto a consumir energías más locales, que estoy hablando de energías renovables, que es un producto local, de nuevo, es reducir las cadenas de suministro, no depender de energía que viene de fuera, reducir los insumos que son poco necesarios, por ejemplo. Hace algún tiempo hablaba con un empresario que estaba rediseñando los embalajes de su producto y estaba pensando con gente de marketing en qué colores poner en lo que envolvía lo que ellos vendían, en lo que ellos venden. Y hablaban del verde, del azul, del no sé qué, y él decía, este es más caro, este es más barato. Y cuanto más barato sea, más sostenible va a ser. Eso es así. Entonces, desde un punto de vista ambiental, productos que sean reutilizables primero, reciclables después, es hacia donde hay que ir como empresas. Tenemos que cerrar el círculo. Tenemos que ser capaces de mantener la actividad económica pensando en el largo plazo. Esa es la manera de adaptarse, ¿no? Hay muchas empresas longevas y si piensas en cuáles son las empresas que tienen siglos y siglos de historia, son las que tienen un ciclo muy claro, muy bien definido, son muy resilientes, son capaces de adaptarse y esas son. En definitiva, esa es la sostenibilidad, es decir, procurar el presente, pero también procurar el futuro para las próximas generaciones. Y a los ciudadanos de a pie, Eloy, ¿qué le podríamos contar? Pues yo les diría la vida personal de cada uno. Es muy parecido. Yo le diría a la gente que no tenga miedo. Vamos a ver, son cambios en los que estamos ya metidos, que llevamos ya varias décadas dentro de estos cambios. Hay que ser consciente de que se están produciendo y siendo conscientes es mucho más fácil actuar de una manera más sostenible y eso es importante. No hay que tener miedo ni sentimiento de culpa, pero sí que hay que tomar acciones que nos permitan pues, tener un menor impacto como personas, ¿no? En el consumo del día a día, en consumir localmente. Es mucho mejor utilizar empresas locales, productos locales, en los servicios también. Pasa todo por ahí. Nos tenemos como personas que dar cuenta que la felicidad no pasa por consumir compulsivamente,
eso genera ansiedad y soledad también, ¿no? En individuos infelices, sino por las relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, en las relaciones sociales y personales y las pequeñas cosas del día a día. Ese tomate que tiene sabor, ese sol que te da en la cara, eso es lo que nos da la felicidad. Eso es lo que tenemos que ser conscientes como personas y eso hará que seamos más felices y tengamos un menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eloy. Yo creo que hemos tocado temas muy importantes y hemos dado pinceladas para profundizar. Yo creo que hemos puesto a poner en evidencia que el aire acondicionado de la fábrica del mundo se está estropeando cada vez más y hay que ponerle remedio, pero no es una tarea solamente ni de los políticos, ni de las instituciones, ni de los empresarios, es una labor de todos. Así que muchísimas gracias y te emplazaremos para otro momento porque tenemos que continuar a hacerte preguntas y a profundizar en los temas extraordinarios que has puesto sobre la mesa. Y también es un orgullo tener una estación biológica de Doñana y un parque protegido como el de Doñana, que es realmente un orgullo para todos nosotros. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí desde OECA, que tendrá una nueva cita las próximas semanas. Seguiremos proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es nutrir de ideas y buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y también que repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por su atención, sean sostenibles.